Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 314 de un curso de milagros. Busca un futuro diferente del pasado. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su paz, desde su armonía, desde su luz. Y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús y de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Busca un futuro diferente del pasado. De una nueva percepción del mundo nace un futuro muy diferente del pasado. El futuro se ve ahora simplemente como una extensión del presente. Los errores del pasado no pueden ensombrecerlo, de manera que el miedo ha perdido sus ídolos e imágenes, y al no tener forma, deja de tener efectos. La muerte no podrá reclamar ahora el futuro, pues ahora la vida se ha convertido en su objetivo, y todos los medios necesarios para su logro se proveen gustosamente. ¿Quién podría lamentarse o sufrir cuando el presente ha sido liberado y su seguridad y paz se extiende hasta un futuro tranquilo y lleno de júbilo? Padre, cometimos errores en el pasado, pero ahora elegimos valernos del presente para ser libres. Ponemos el futuro en tus manos y dejamos atrás nuestros errores pasados, seguros de que tú cumplirás las promesas que nos haces en el presente y de que bajo su santa luz dirigirás el futuro. Entonces, busca un futuro diferente del pasado. ¿Qué nos recuerda esta lección? Nos recuerda algo muy lindo. Primero, pues, lo que el curso de milagros ha venido sosteniendo durante todo este año. O sea, si vemos, estamos en el día 314 de este año y cada lección pertenece a un día, de acuerdo al tiempo que nosotros establecimos en la tierra. Nos ha dicho que el Padre Celestial es eternidad, es luz, es amor, ¿cierto? Es infinito. De hecho, todas las tradiciones espirituales están de acuerdo en eso, que Dios es todo y lo abarca todo. De hecho, la física cuántica que nos dice que no hay un principio de vacío, sino que hay pequeños hilitos interconectando todo. Ahora, si Dios es infinito, ¿cierto? Y la física cuántica dice que los tres tiempos existen ahora, ¿cierto? ¿Qué pasó con el tiempo? Entonces mucha gente dirá, pero esta vieja está loca, ¿para qué habla de esto si esto es mentira? Sin embargo, lo que Jesús decía cuando le decía a sus apóstoles y les decía su palabra, que van a nacer hombres nuevos. ¿Y qué significa? Que existen dos formas de, digamos, arreglar esos errores que cometimos en el pasado. ¿Y por qué no digo pecados? ¿Por qué no digo transgresiones o qué sé yo? ¿Por qué? Porque resulta que como nosotros venimos del Padre Celestial, nosotros tenemos esa pureza en nuestra alma. Sin embargo, tenemos un cuerpo-mente que es el 1% nomás. Y ese cuerpo-mente a veces se deja llevar por el miedo. Entonces, cada vez que hemos elegido desde el miedo a que no seamos queridos, el miedo a que alguien nos descubra una mentira, el miedo de, qué sé yo, de no satisfacer ciertos apetitos del cuerpo-mente, pues a veces cometemos errores de pensamiento. Entonces, ¿por qué hicimos esta división del tiempo? Porque precisamente el cerebro, y para vivir en este mundo, en esta escuela llamado Tierra, tenemos un tiempo, ¿cierto? Para que nos dicen el pasado, en el futuro, mañana, porque no hay otra forma de vivirlo. Entonces, por eso a veces, pues, nosotros nos vamos al pasado porque quizás nos sirve de referencia. Sin embargo, como hemos dicho, nuestras emociones a veces están creadas desde el miedo, y estando creadas desde el miedo, pues generamos dolor, tristeza, desilusión de los otros y de nosotros mismos, culpa, juzgamiento. Y al revivir ese pasado, pues se convierte en resentimientos y volvemos a sentir el mismo dolorcito, ¿cierto? Y ese dolorcito a veces no nos deja en paz, ¿cierto? Pero ya estamos en el presente, no está pasando ahora, eso ya pasó allá, ¿cierto? Y pasó porque tenía que pasar así. ¿Por qué? Porque así el Padre Celestial lo permitió. Ahora, si nosotros somos eternidad, muchas tradiciones espirituales nos dicen que es importante, ¿cierto?, que nos vayamos a ese pasado y nos miremos cómo estamos ahora, porque gracias a ese pasado somos lo que somos ahora. Pero como muchos lo que hacemos es con el pasado decirle, ¿cierto? Nosotros somos como una línea. Imaginémonos que somos una línea con, qué sé yo, un doble etéreo, que es alguien parecido a nosotros que va al pasado y que va al futuro, como hemos hablado. Ese doble etéreo está hecho
existe una parte de nuestra alma, es energía viva, y la parte de nuestro cuerpo es solamente el 1%. Entonces, cada vez que pensamos, mandamos a ese doble etéreo o para el pasado o para el futuro. Y como él corre a la velocidad de la luz, ¿cierto? Inclusive en velocidades más grandes, ¿cierto? Pero él corre a la velocidad de la luz. Cada vez que lo mandamos al pasado, él llega cansado. Y traemos eso. Entonces hace como una distorsión. ¿Por qué? Porque lo llenamos de esa emoción, ¿cierto? Lo mismo cuando pensamos que el futuro es trágico. Entonces, lo que nos recuerda esta lección es, hijo mío, mírate ahora, ¿sí? Porque ese pasado te trae a lo que eres ahora. ¿Y qué significa? Pues que yo en el pasado, sí, yo me juzgo desde un comportamiento o desde un aprendizaje de la tierra, pues si yo a los 3 años no sabía, qué sé yo, sino hacer bolitas y palitos, pues ahora no puedo juzgar a esa niñita de 3 años que solo sabe hacer bolitas y palitos y exigirle que por qué no lo había hecho mejor, por qué lo hizo así, ¿cierto? Ahora, tampoco podría juzgar a mis padres ni a una situación, porque quizás, como yo he dicho y como muchas teorías lo certifican, pues nosotros somos un alma que hemos vivido mucho tiempo y puede ser que algunas almas no han vivido la cantidad de tiempo que nosotros hemos vivido. Entonces, cada uno va en un nivel, ¿cierto?, espiritual y en un nivel evolutivo. Por lo tanto, yo no sé si mi alma es mayor que la de mis padres o que las de mis abuelos. Entonces, ¿cómo juzgar a ese niño, ¿cierto?, desde un conocimiento y decir, ¿por qué hiciste conmigo eso? Ahora, si la vida nos dio esa oportunidad para vivir esa situación es porque la elegimos y la elegimos para sacar un aprendizaje, no para dañarnos, no para juzgarnos, no para quedarnos ahí, es para hacerlo de una forma diferente. ¿Y cuál es la forma diferente? Recordemos que solo hay 2 elecciones, o desde el miedo o desde el amor. Entonces todo lo que hemos hecho desde el miedo nos ha generado sufrimiento. Entonces, no, yo voy a quedarme en este trabajo, aunque no me guste, pero es que quizás no consiga algo. Y entonces te quedas ahí. O, qué sé yo, me aguanto esta situación de pareja. ¿Por qué? Porque realmente quizás no consiga otra persona. Y te quedas ahí. Voy a hacer esto y voy a tratar de mentir para que la gente no sepa mi realidad, porque qué tal que yo no sea aceptada. Entonces, todas esas errores de pensamiento nos han ayudado a actuar desde el miedo, ¿cierto? Entonces, en la mente, ¿qué hace? Ella cree que nos está ayudando y de hecho es una ayuda porque a veces cuando hay mucha energía positiva, si la recibimos de una, pues a veces choca porque todavía no estamos preparados. Entonces, las cosas pasan por alguna razón. Entonces, lo que tenemos que hacer son 2 cosas. Una, pedir disculpas. ¿A quién? A nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hemos aceptado nuestro pasado. Y es como si le estuviera diciendo a la vida, no te acepto. Entonces, como que la saco de mi lineecita, ¿sí? De mi vida. Y le digo, ay, ¿yo por qué tuve que vivir eso? Entonces no acepto eso, lo que indica que tengo un rechazo frente a lo que yo hice o a la situación que la vida me presentó. Entonces yo estoy en disonancia con lo que es, ¿cierto? Segundo, si yo juzgo a la situación, también estoy en disonancia, ¿cierto? Porque estoy diciendo, no debió pasar así. Entonces estoy juzgándome a mí porque me siento culpable, víctima o alguna emoción que me lleva pues al miedo. O por el contrario, también tengo que utilizar el arrepentimiento. ¿Y para qué utilizo el arrepentimiento? Porque esta situación me hace ver que quizás de alguna manera cause dolor y ese dolor se me devuelve porque finalmente nosotros tenemos una conciencia, somos amor y lo sabemos. Entonces cuando hacemos algo que no está, digamos, con dirección al bien, ¿cierto? Es un error. Y entonces, pues a veces no tenemos tiempo de arrepentirnos directamente porque quizás la persona ya no viva cerca, quizás esa persona ya está en el cielo, qué sé yo. Entonces, solo existen 2 caminos, el perdón a los demás y hacia uno mismo y a la situación en donde yo reconozco que debió ser así y que lo lamento, que tuve un error de pensamiento, pero que la próxima vez que me ocurra la misma situación, porque la vida me va a presentar esa tarea hasta que yo tome la decisión desde el amor, lo voy a hacer desde el amor y pido ayuda al Espíritu Santo. Y también el arrepentimiento, que si yo generé un dolor
¿cierto? Que si yo generé algún tipo de energía sustancial negativa, ¿cierto? Por mi libre albedrío y por elegir desde el miedo, pues simplemente me arrepiento y le digo a la divinidad, al Padre Celestial, que simplemente me ayude a no volverlo a hacer, ¿cierto? Entonces esas dos cositas van amarradas. Y hay una tercera que se me pasaba y es el agradecimiento. El agradecimiento de ese pasado que me hace ser como yo soy. El agradecimiento a todas mis células, a todos mis ancestros. ¿Por qué? Porque cada uno puso un granito de arena en mi ADN. Puso su emoción que también no pudo sanar porque él no estaba preparado. Y me la dio a mí ¿para qué? Porque sabe que yo soy en este momento capaz, ¿cierto? Porque tengo muchas capacidades. Quizás no he podido, pero que yo soy capaz porque yo decido desde antes de nacer. Y recordemos que desde antes de nacer nosotros elegimos el árbol donde vamos a nacer, las situaciones con las que vamos a lidiar y todo lo que vamos a trabajar. Entonces decimos, bueno, voy a trabajar, qué sé yo, el perdón, la paciencia, qué sé yo, la amistad, el respeto, el libre albedrío, ¿sí? Todo eso. Y cuando llegamos, pues se nos olvida. Entonces, lo que nos recuerda esta lección es, un momentico, yo estoy en el presente. Y es lo que nos dicen diferentes tradiciones espirituales, ¿no? Medita y mantente en el presente, ora y mantente en el presente. Pero además prácticas como en Minfundes nos dice, el presente es lo único que existe porque el pasado ya no existe. Entonces la gente dice, pero estás loca, ¿cómo no va a existir el pasado? Pues no, porque resulta que inclusive hace 2 minutos teníamos otro tipo de células en nuestro cuerpo. Hace un segundo teníamos otros pensamientos, ya no somos los mismos. Entonces existe solamente el presente porque en ese momento actuábamos así porque no teníamos el grado de conciencia y fue perfecto porque Dios no hace nada imperfecto, porque Dios no entrega sombras a sus hijos. Por lo tanto, es perfecto para lo que debería ser. El que no lo ve perfecto soy yo. Y entonces este ego que tengo acá, esta mente, me dice, eres culpable, eres malo. ¿Sí ves cómo actúas? Y tanto que dices que eres espiritual y vas a la iglesia y todo, y mira, rezas y mira cómo eres de mal. Eso es lo que nos dice el ego. También nos dice, si lo hubieras hecho diferente, ¿por qué no lo hiciste diferente? Y fuera de eso, las otras personas también están ahí mostrando nuestros errores. El Padre Celestial le dice, sigue, no lo vuelvas a hacer, sigue. Es un error, pero tengo la seguridad y el amor que te tengo, confío en ti y sé que la próxima vez vas a elegir desde el amor. No te preocupes, vas a elegir desde el amor. Entonces, cuando nos sentamos en el presente y podemos ver a esa niña o a ese niño o a ese ser, ya sea nosotros mismos o nuestros o las personas que creemos que nos hirieron, pueden ser nuestros padres, hermanos, amigos, pareja, y los vemos en el pasado con carita de niño, jovencitos, con cierto nivel educativo, con cierto nivel espiritual, ¿qué podríamos juzgar si era lo que tenía que pasar? Ahora, esas situaciones nos llevaron a estar acá. Y nunca, nunca la evolución lleva a otro lugar que no sea bien, porque acuérdense que muchas teorías, especialmente la cábala, ¿cierto? Prácticas espirituales, como la filosofía pitagórica, dice que todos buscamos a nuestro creador. Por lo tanto, todos vamos en pro del bien, que a veces nos cambiamos de camino, pero que todos vamos al pro de bien. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Hablando del doble etéreo, ¿cierto? Lo he mandado tantas veces al pasado y tantas veces al futuro, y ahora yo tengo el control de eso. Si lo voy a mandar al pasado, es para que mire con amor a esos errores, para que los acepte y los perdone y los diluya, se vuelva alquimista y lo vuelva a mandar al pasado para que sienta paz, para que recoja a través de la paz todos los errores, para que por favor lo vea de otra manera, ¿cierto? Y simplemente yo tenga que traerlo acá al presente y decir, no podía pasar de otra manera. Me pido perdón por las veces que creí que eso me hacía daño y que todavía estaba en mi presente. También pido perdón por las situaciones que creí que me estaban haciendo daño, pero que eran las situaciones que me debían pasar para que hoy en mi presente yo esté aquí en el ahora. Ahora, cuando lo mando al futuro, si yo tengo una imaginación, yo mando a mi doble etéreo para un momento feliz. ¿Por qué? Porque ese doble etéreo tiene que estar tranquilo y traerme mi mejor futuro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con nosotros? Utilizamos 2 poderes mal.
Nosotros tenemos el libre albedrío y el libre albedrío no es más sino escoger entre el miedo o el amor. Y tenemos la imaginación y a veces imaginamos cosas demasiado trágicas. Y ese quizás si pudiera y si fuera diferente, nos lleva ese dobleterio a vivir eso. Y si lo mandamos 50 veces y generamos una emoción, pues generamos una energía. Y resulta que la vida, que es tan, digamos, tan maravillosa, nos deja crear y dices, añoras esa situación, la quieres vivir. No te preocupes, yo voy a hacer que vivas esa situación. Entonces, por eso es importante que nosotros elijamos desde nuestro presente un mejor futuro. Y lo elijo desde el amor. Y lo elijo no porque me gane la lotería, ni porque nada. Simplemente en donde mi dobleterio, ¿cierto? Mi futuro se sienta en paz, se sienta lleno de amor, en donde pueda elegir desde el amor. Y cuando viene acá este dobleterio me dice, hágale, decida. Por eso me gusta mucho una palabra de la Biblia. Yo tomo mi Biblia católica y dice, a los tibios Dios los vomita. ¿Y qué significa eso? Cuando no decidimos, estamos mandando ese dobleterio para adelante, para atrás. Imagínense, para 1000 posibilidades al mismo tiempo. ¿Cómo llega nuestro cuerpo? Pues cansado. Y después, pues, se ve representado en enfermedades, ¿cierto? Porque, pues, el cuerpo nos avisa. Miren, usted está mandando su dobleterio a sufrir, ¿cierto? Entonces, pues, él viene con un dolor y, pues, ese dolor se va a convertir en un síntoma y ese síntoma le va a generar una enfermedad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros podemos utilizar el poder de la imaginación para sentir paz en un futuro, para que el Padre Celestial nos muestre nuestro mejor futuro, pues nosotros vamos a tomar decisiones desde lo que somos, desde nuestra alma. Y vamos a coger ese dobleterio y lo vamos a poner en sincronicidad con nosotros, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer sufrir porque es una energía de nosotros que la desequilibramos. Y como somos 99% de energía, son nuestros pensamientos y nuestras emociones las que están dañando, ¿cierto? Nuestro presente y de hecho, pues nuestro futuro, ¿cierto? Porque si yo me quedo en el presente pensando en el pasado, pues tenaz. Entonces, lo que nuevamente nos dice esta lección es, mantente aquí, en el presente. Lo otro no existe y debió ser así. Ahora, si tú lo quieres hacer mejor, simplemente cometiste un error de pensamiento, todos lo hemos cometido, perdona y arrepiéntete. Y agradece por lo que fue, porque eso que cometiste es lo que te trajo ahora este presente. Ahora, imagina el futuro más hermoso, en donde tú sientas paz, en donde tú sientas plenitud, donde tú sientas serenidad. Y es ahí donde tu dobleterio te va a llevar, porque él ya vio ese futuro. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.